gente atemorizada en estos momentos, con las nuevas olas, los nuevos brotes en la pandemia, la guerra que no cesa y que todavía hay un peligro latente de una tercera guerra mundial. Todo está ahí y mucha gente puede vivir atemorizada pensando que qué va a ser de ellos o qué va a ser de sus hijos o qué va a ser de sus planes. Vea, para quitarse esa angustia, para quitarse esa zozobra, lo que uno debe tener bien claro es seguridad de vida eterna. Vea, si vivo, listo, es con un propósito. Si me quedo en esta tierra es con un propósito, pero si ya no estoy en esta tierra, vea, tengo un premio mayor porque tengo la vida eterna junto a mi Señor. Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Que se sientan esas palmas alabando al Rey.
fuerte ese aplauso a Dios. ¿Quién se puede comparar a ti, Señor? Tú que vives, que reinas, que eres invencible, que eres todopoderoso. A ti en esta noche clamamos, Señor, y con nuestro corazón en agradecimiento, Señor, nos presentamos delante de ti para honrarte por quien tú eres. Gracias, Señor, por tener el control por sobre todas las cosas en este mundo. Gracias, Señor, por tener el control sobre nuestras vidas. Y aún a pesar de que cada día cometemos errores, Señor, sabemos que en tu infinito amor y tu misericordia tú estás trabajando en nosotros y estás perfeccionándonos hasta que alcancemos aquella medida perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que eso lo haremos, Señor, delante de ti por la eternidad. Mientras estemos en este mundo, batallaremos, pero tomados de tu mano, sabemos que estamos del lado del vencedor, del invencible, del Dios Todopoderoso. A ti te honramos, Señor, y ahora presentamos diezmos y ofrendas y sobre todo nuestro corazón, Padre Santo, para demostrarte nuestro agradecimiento y nuestra dependencia total en ti. Te amamos, Señor, te adoramos, te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, queremos recordarles a todos ustedes que como iglesia este día domingo tendremos un evento especial, pues estaremos compartiendo con nuestro hermano Rodrigo Rodríguez en los dos servicios, a las 9 y a las 11 de la mañana. Los esperamos, pero recuerde que de manera puntual los estamos esperando. Precisamente como ustedes saben, ya no hay control de asistencia o registro de asistencia por el momento con la aplicación Dios es Fiel, así que no hace falta presentar ningún código, pero eso sí, 15 minutos antes de cada reunión, las puertas de la iglesia están abiertas para poder recibirlos a todos ustedes. Y claro, si usted necesita más información porque no conoce dónde está ubicada la iglesia, no sabe exactamente los horarios o dónde dejar su vehículo, etcétera, pues tome en cuenta que como iglesia tenemos también disponible nuestro número de WhatsApp. Escríbanos por favor con un mensaje de texto al WhatsApp que aparece en este mismo momento en pantallas y nosotros con mucho gusto le indicaremos toda la información. Ubicación de la iglesia, horarios de inicio, dónde se encuentra ubicado el parqueadero, si usted va con sus pequeños y quiere que ellos asistan a escuela dominical, cuáles son los requisitos para que puedan acompañarnos en este espacio también. Así que, amados hermanos, ya saben, esto está disponible a todos ustedes y esperamos encontrarnos este día domingo en el servicio, en los dos servicios a nuestro Padre Eterno para entregarle la mejor alabanza y adoración a nuestro Señor en comunidad. Ahora sí, amados hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para presentarnos ante nuestro Padre Eterno, pues recuerden que estamos en una serie de mensajes con Pastor Freddy Jiménez de consejos para la vida cristiana. ¿Usted es un hijo de Dios? Amado hermano, este mensaje es para usted, así que desde ya prepare su corazón para recibir esta enseñanza. Oremos. Bendito Señor y Padre eterno, delante de ti en agradecimiento nos presentamos, Señor, para reconocer tu amor, tu fidelidad para nuestra vida. Tu palabra, Señor, está llena de un mensaje de esperanza, pero llena de consejos prácticos que el día de hoy, Señor, queremos reconocerlos, identificarnos y ponerlos en práctica en nuestra vida. Usa la vida de Pastor Freddy Jiménez. Ayúdanos, Señor, a honrarte a ti con lo que vamos a aprender en esta noche. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy buenas noches, iglesia amada. Qué bendición estar reunidos nuevamente en este tiempo de estudiar la palabra del Señor. Dios en su infinita misericordia nos tiene juntos y poco a poco nos vamos sumando a esta conexión en esta noche. Quiero, antes de iniciar el mensaje de hoy, decirle que como iglesia Dios es Fiel, como parte administrativa, pastoral, acá en la iglesia Dios es Fiel, estamos levantando oración por cada uno de ustedes, por cada petición de oración que nos dejan, que nos hacen llegar. Hay un grupo de hermanos que está orando, que estamos orando, levantando oración por cada una de sus necesidades. Y le pido también que por favor usted siga orando por
nuestra amada congregación, por nuestra amada iglesia. Tengo gozo en mi corazón, alegría al saber que de una u otra forma, a pesar de las restricciones que todavía tenemos por la pandemia, que ya no son muchas, estamos reuniéndonos normalmente acá en las instalaciones de nuestra congregación que queda en la mitad del mundo, que es la iglesia Dios es Fiel, y estamos prestos a recibirles. Venga con tiempo, por favor, los días domingos que nos reunimos a las 9 de la mañana o a las 11. Nada más venga con tiempo, venga puntual. Si puede, venga unos minutos antes y usted va a encontrar espacio para que pueda asistir a este tiempo maravilloso que tenemos domingo a domingo de alabar al Señor, de adorar a nuestro Dios y de deleitarnos en su preciosa palabra. Este día domingo tenemos un tiempo especial, hermanos. Hay un invitado, un hermano muy querido que va a estar compartiendo con nosotros, y así es que le hago esta invitación. Nuestro hermano Rodrigo Rodríguez estará con nosotros este día domingo también, y por favor venga con tiempo. Nada más de eso, y vamos a la palabra, vamos al estudio de la Biblia. Por favor, carta a los Filipenses. Como usted sabe, desde ya la semana anterior o hace un par de semanas inicié un estudio acerca de la carta a los Filipenses, una carta que tiene bastante consejo para la vida cristiana. Es una carta que nos impulsa a tener gozo, que nos llena de amor hacia Dios. Esta carta realmente creo que topa nuestros corazones porque nos identificamos con cada una de las luchas que pasaban los siervos del Señor, que pasaba la iglesia del Señor, y que nos sirve para nuestros días. El tiempo que vivimos es muy parecido, hermanos. Hay persecución, un tiempo en el que la enfermedad sigue latente, la corrupción en la parte política, bueno, y en todo ámbito es vigente, y creo que esta palabra cae de perla para nuestra vida. Así es que vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 1, iglesia amada, y vamos a leer desde el versículo 19, del 19 al 24, por favor. Podemos leer juntos. Filipenses 1:19 dice así: porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor, y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Leemos esta palabra, estos versículos de aquí, prácticamente de la misma boca del apóstol Pablo, en la cual él se encuentra como en un dilema, ¿sí? O el vivir en Cristo o el morir en Cristo. Él sabe lo que es mucho mejor, pero hay un llamado, hay una labor que tiene que cumplir. Amén, mis hermanos. Con esto en nuestros corazones, quiero decirle que vamos a iniciar el estudio de esta carta a los Filipenses. Es una carta de consejo, como le había dicho ya en los videos anteriores. Usted puede revisar ahí en la bandeja de videos y va a encontrar los videos anteriores. He compartido a modo de consejo para que sea un poco más digerible para cada uno de nosotros que estamos estudiando esta carta. Este es ya el el sexto consejo que vamos a compartir en esta noche. Se ha compartido ya 5 consejos. Este es el sexto consejo que se puede revisar en esta carta a los Filipenses, y dice así: este consejo, sexto consejo, tiene que ver con lo siguiente:
debemos tener seguridad de la vida eterna. Dígalo conmigo ahí. Debo tener seguridad de la vida eterna. Dígale a la persona que tiene a su lado, debes tener seguridad de que tienes esa vida eterna. Si usted se fija, versículos 20 y 21, Filipenses 1, 20 y 21, que acabamos de leer, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice la palabra, dice Pablo, o por vida o por muerte. Y el versículo, hermosísimo versículo, muy conocido, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es seguridad, hermanos, seguridad de tener vida eterna. Bueno, es necesario recordar que el apóstol Pablo, está escribiendo esta carta a una iglesia que estaba sufriendo persecución. Pablo se dirige a sus hermanos, a la iglesia de Filipos, la cual estaba en dificultades, estaba siendo perseguida. Y toma obviamente su propio ejemplo y lo lleva al punto máximo, diciendo que el mayor premio para él sería morir y que posiblemente eso podía haber pasado con cualquiera de ellos, de esta iglesia que estaba siendo perseguida. Esta iglesia estaba ya siendo expuesta a muerte por su causa, por la causa de su fe en el Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo se pone así como ejemplo de cómo se debe vivir una vida cristiana, sabiendo que Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa en nuestra vida y aún de lo que pasa si nosotros morimos. Por eso es que Pablo dice: con toda confianza, como siempre. O sea, Pablo estaba totalmente seguro de las palabras que estaba diciendo. Con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es muy claro y muy categórico aquí en estos versículos de que Pablo tenía seguridad de vida eterna. Pablo sabía a quién le pertenecía su vida y su alma y su espíritu y todo su ser, y qué iba a pasar si en caso él ya no iba a estar físicamente en esta tierra. El apóstol Pablo sabía que Dios podría obrar para sacarlo de la cárcel. Usted recuerda que esta carta fue escrita en la cárcel mientras el apóstol Pablo estaba preso. Y Pablo sabía de que Dios tenía el poder para sacarlo de esa cárcel. Pero también era consciente de que su vida estaba corriendo peligro y que en cualquier momento podían quitarle la vida. Pero resulta que Pablo no tenía temor a esta circunstancia, no tenía temor a lo que podía suceder. Él estaba confiado en que tenía una vida más allá de esta vida terrenal, y una vida que era muchísimo mejor que la que tenía aquí en la tierra. Él tenía seguridad de que iba a estar con el Señor siempre. Hermano, y en este punto vale la pena reflexionar nosotros también. ¿Cómo somos nosotros? Somos hijos de Dios, creemos en el Señor, tenemos vida eterna, pero ¿tenemos seguridad de esa vida eterna? Vale la pena hacernos esta pregunta. ¿Tenemos seguridad de la vida eterna? Hay mucha gente atemorizada en estos momentos con las nuevas olas, los nuevos brotes en la pandemia, la guerra que no cesa.
y que todavía hay un peligro latente de una tercera guerra mundial. Todo está ahí y mucha gente puede vivir atemorizada pensando que qué va a ser de ellos o qué va a ser de sus hijos o qué va a ser de sus planes. Vea, para quitarse esa angustia, para quitarse esa zozobra, lo que uno debe tener bien claro es seguridad de vida eterna. Vea, si vivo, listo, es con un propósito. Si me quedo en esta tierra es con un propósito, pero si ya no estoy en esta tierra, vea, tengo un premio mayor porque tengo la vida eterna junto a mi Señor. Pablo tenía esta seguridad, hermanos amados. Él estaba confiado totalmente de que la vida eterna y que la vida con Dios después de esta vida terrenal era muchísimo mejor. Y él sabía que el Señor siempre iba a estar con él. Te animo a que tú tengas ese sentir. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has abierto tu corazón al Señor, ten seguridad. Nunca más vas a estar solo. El Señor siempre estará contigo. Amén, iglesia. Avancemos un poco más. Tenemos que saber que no solamente el apóstol Pablo pudo haber tenido esa convicción de su salvación y convicción de esa vida eterna, sino que cada uno de nosotros, iglesia amada, debemos tener esa convicción. Nosotros deberíamos apropiarnos de esas palabras dichas por el apóstol Pablo en el versículo 21, Filipenses 1:21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es premio. ¿Cómo puedo tener esa seguridad? Esa sería la pregunta. ¿Cómo puedo tener esa seguridad? Miren, el apóstol Pablo tenía esa seguridad de la vida eterna porque él había creído y confesado a Cristo como el Señor de su vida. Fíjese esto que le estoy diciendo. Quiero tener seguridad de vida eterna, entonces debo tener la misma convicción que tenía Pablo, ¿sí? Él había creído y confesado al Señor Jesucristo como el Señor de su vida. Pues la palabra de Dios es clara. Únicamente podemos tener seguridad de la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesús. En la primera carta de Juan, vamos casi al final de la Biblia, primera carta de Juan en el capítulo 5, versículos 11 y 12, iglesia. Primera de Juan 5, versículos 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, la palabra de Dios es bien clara porque y nos enseña que la única forma de tener seguridad de vida eterna es tener al Señor Jesucristo en nuestra vida, tener al Hijo de Dios en nosotros. Mire, tal vez muchos estaban esperando tal vez un listado, ¿no? de cómo yo puedo tener esa seguridad de la vida eterna. Vea, esto no es nada complicado. Usted debe estar completamente seguro de que tiene vida eterna porque usted tiene al Señor Jesucristo en su ser, en su vida. Lo ha declarado como su Señor, como su Salvador. Se deja guiar por Él. Claro que a veces caemos, pero ahí estamos caminando con el Señor, deleitándonos en su presencia, en su palabra. Eso implica tener al Hijo, eso implica tener al Señor Jesucristo, implica tener vida eterna. Eso nos da seguridad de vida eterna, hermanos amados. Esa seguridad de la vida eterna es la que en nosotros produce esperanza y gozo en medio de las pruebas. Claro,
Porque las pruebas no se van a acabar mientras nosotros estemos aquí en esta tierra. Y la esperanza que nosotros debemos tener debe ser también constante, directamente proporcional a esas dificultades. La esperanza en el Señor, la esperanza en su palabra y la esperanza de vida eterna y de gozo en nuestro ser. Por cada dificultad que se nos presente, deberíamos recordar el gozo de haber sido salvados, de tener una vida eterna con el Señor. Y eso es a lo que el apóstol Pablo se refiere o comparte con la iglesia de Filipo aquí en la carta a los Filipenses. Era una iglesia que estaba sufriendo persecución y que estaba corriendo peligro de muerte. Y Pablo les dice que pase lo que pase, aun si les quitaran la vida, ellos tenían un destino asegurado, que era la vida eterna en la misma presencia de Dios. Toma su ejemplo, eso le enseña a la iglesia de Filipos, y eso es lo que nos está enseñando a nosotros en este preciso momento. Yo no sé si tú has iniciado este año 2022, estos primeros meses que hemos tenido que enfrentar, y tu vida todavía está llena de zozobra, de angustia, no sabes qué va a pasar por delante, qué va a pasar unos meses después, y estás con esa zozobra que no sabes ni qué mismo irá a pasar contigo. Debes tener calma y debes tener esperanza en el Señor, porque Él te ha prometido a ti vida eterna. Y aunque parezca muy oscuro el panorama, y aunque nuestro corazón a veces se encuentre en oscuridad o se encuentre vendado porque no lo entendemos todo, deja que la luz del Señor ilumine tu vida y te guíe en cada paso que tengas que dar. En el Salmo 27, versículo 1, iglesia, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Miren, hay personas que por estas nuevas restricciones que se están dando en el continente asiático ya están preocupados, ya están preocupados aquí en Latinoamérica. Sabemos que en algún momento nos podrá llegar algo de todo esto, pero hermanos amados, diga conmigo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? ¿Qué palabras tan hermosas! Dios nos quiere llenar de ánimo en nuestra vida, hermano. Y este mensaje y estas palabras que están aquí en la carta a los Filipenses es para que usted sea animado. Aunque usted alrededor suyo puede encontrar cosas que no son tan agradables, usted pueda ser animado. Déjese guiar por el Señor. Dejémonos guiar por el Señor. Que el Señor nos lleve por donde Él quiera llevarnos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Guarda esto en tu corazón, iglesia. Entonces, este sexto consejo que vemos en la carta a los Filipenses tiene que ver con la seguridad de la vida eterna. Amén, mis hermanos. Vamos a revisar un séptimo consejo que se encuentra aquí en la carta a los Filipenses. Un séptimo consejo. Este consejo tiene que ver con el vivir anhelando cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. O sea, este consejo que encontramos aquí en la carta a los Filipenses nos anima a vivir anhelando cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Filipenses 1:22. Vamos a leer del 22 al 24. Filipenses 1:22 dice:
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Recuerde usted, hago una pausa ahí, recuerde que anteriormente ya Pablo establece que lo mejor es estar en Cristo. Y por eso dice aquí en este versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mire, iglesia amada, contrario a lo que miles de personas en el mundo piensan, ¿no? Y anhelan inclusive hasta morir porque sus vidas no tienen sentido, porque quitarse la vida porque su vida no tiene propósito. El apóstol Pablo, él prefería pensar de esta forma, ¿no? Pensar que estar con el Señor, sí, es muchísimo mejor que estar en el mundo, pero quedarse en este mundo, es decir, no morir, era necesario porque todavía faltaba mucho por hacer. Había todavía mucho que trabajar para el reino de Dios, para la obra de Dios, y él sabía, el apóstol Pablo, que su vida era de beneficio para la obra del Señor. Entonces, valdría la pena, hermanos, que cada uno de nosotros pudiéramos responder a esta pregunta. ¿Para qué quiero seguir viviendo? Ya hemos recorrido estos primeros meses del año, estos primeros 3 meses del año. Pero, ¿en qué voy a invertir la vida que Dios me está dando? ¿Para qué quiero seguir viviendo el resto del año? Porque muchos pueden decir, Señor, ven, no importa, pase lo que pase, pero concédeme la vida. Listo. Pero ¿para qué quiero seguir viviendo? ¿Qué propósito tengo en mi vida? Pablo estaba enseñando aquí a la iglesia de Filipos a reconocer que mientras Dios nos dé la vida, tenemos que cumplir un propósito. Tenemos que tener una vida que traiga beneficio a la obra de Dios. Esto está hablando a los cristianos, ¿no? Esto se está hablando a la iglesia, al creyente, a nosotros que conocemos del Señor. O sea, pedimos un año más de vida, pero ¿con qué propósito? Y aquí Pablo nos está enseñando que debe haber un propósito y que hay ese propósito aquí en esta tierra porque hay mucho todavía por hacer en esta tierra. El apóstol Pablo sabía que su vida era de beneficio para la obra de Dios, para el reino de Dios. Pregunto yo, ¿nuestra vida está trayendo beneficio a la obra de Dios? ¿Nuestra vida está cumpliendo con el propósito de Dios? ¿O solamente estamos viviendo para nuestro bien personal? Estamos luchando solamente por nuestras cosas, por nuestro propio beneficio, por mi trabajo, por mis posesiones, por mis estudios. Pero ¿qué hay de la obra de Dios? ¿Qué hay del reino de Dios? Porque el Señor nos concede la vida, hermanos amados, con un propósito. Y el propósito no es solamente llenar tus bolsillos de dinero o llenar tu familia de alimento. No. Hay un propósito mucho más grande de parte de Dios y es que hay un mensaje que tiene que ser compartido a gente que tiene mucha necesidad. Hay mucha gente que necesita seguir siendo salvada. Miren, seguramente una de las peticiones que muchos de nosotros nos hicimos al principio del año es tener vida, tener salud. Tal vez eso pedimos del Señor. Y bueno, tal vez hemos pasado momentos difíciles de enfermedad en estos primeros meses, pero
Tal vez algún rato nos detuvimos a decirle, Señor, cumple tu propósito conmigo. Haz conmigo lo que tú creas conveniente. Úsame como una herramienta tuya para compartir el mensaje de salvación. Tenemos, hermanos amados, que comprender que nuestra vida es del Señor, le pertenece a Él. Y nuestra vida no es solamente para vivirla para nosotros, sino para cumplir el propósito de Dios en su reino. En la carta a los Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, ¿sí? Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Fíjese esto, dice lo siguiente. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto está escrito en la misma palabra, Romanos 14. Hermanos, debemos comprender, ser conscientes que nuestra vida le pertenece al Señor, que si hoy tuviste vida, que si hoy pudiste abrir tus ojos, que si hoy estuviste respirando, es porque el Señor lo quiso así y Él es el dueño de tu vida. Por lo tanto, iglesia, aquí hay un reto para ya ir terminando el mensaje de hoy. Hay un reto. Nosotros no tenemos que mantener escondidos los dones y talentos que Dios nos ha dado. No podemos. Hay habilidades que el Señor ha entregado a tu vida. Hay cosas que muchos otros no lo tienen y que el Señor te ha dado a ti y que puede ser usado para la obra del reino, para la expansión del reino de Dios. Iglesia amada, debemos aprender a servir al Señor con todo el corazón y no desperdiciar todo lo que Él nos ha dado. En Mateo 25, esto es muy conocido, Mateo 25, versículos 24 y 25 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Usted sabrá de esta parábola de los talentos, donde por miedo no escondió lo que el Señor le había dado. Vale hacernos la pregunta en este tiempo: ¿estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? Hermanos, hemos visto dos consejos en este tiempo de estudio, dos consejos que nos dan la carta a los Filipenses. El sexto consejo tenía que ver con la seguridad de la vida eterna. Acuérdese, tener seguridad de la vida eterna, así como lo tuvo el apóstol Pablo, y decir esa frase maravillosa, hermosa, en el versículo 21, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es tener seguridad. Y el séptimo consejo que hemos compartido en esta noche es que hay que vivir anhelando el cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y con nuestra vida. Si Dios te ha concedido la vida, un año más de vida, has iniciado, ya has transitado estos 3 primeros meses, vale la pena que nosotros hagamos una pausa y recordemos: estoy cumpliendo, o reflexionemos, estoy cumpliendo con el propósito de Dios. Dejar de lado un poco las cosas que son individuales y pensar en que Dios nos ha rescatado, que Dios nos ha dado una nueva vida, que Él permanece en nuestros corazones con un propósito, porque hay mucha gente que necesita conocer la verdad del Evangelio. Amén, mis hermanos amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los sostenga. Ustedes, iglesia, Dios es fiel, que sean fortalecidos siempre por la presencia de Dios, por el Santo Espíritu de Dios,
por mi Señor Jesucristo. Bueno, que Dios completo bendiga su vida. Nos estaremos viendo en una nueva transmisión. Bendiciones. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.